Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La Cuaresma es un tiempo litúrgico fuerte, se dice. Un tiempo especial en el que la Iglesia nos invita a acercarnos a Jesús para ganar intimidad, para sondear su corazón y aprender. Dice San Pablo: llevad en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo en el suyo. Entonces, la Cuaresma es un tiempo para acompañar a Jesús, para acompañar a Cristo más auténticamente, más íntimamente, tanto que podamos decir que crecemos en identificación con Él. Entonces, como sabemos, la Cuaresma conmemora ese tiempo que Cristo nuestro Señor pasó en el desierto, esos 40 días de ayuno, oración, antes de la predicación pública, antes de la vida pública. Él se prepara y nosotros acudimos ahí porque el desierto es para nosotros, para sus discípulos, un lugar de conversión. Es decir, para pasar de la verdad o para vivir la verdad sin disimulos, para crecer en intimidad, sin evasiones, para ganar la purificación sin dilaciones. Es el tiempo de encuentro con Cristo, pero es el ahora. Juan Pablo II, que era filósofo, insistía mucho en el hoy, en el hoy del actuar de Dios, que es el hoy, es este instante que está sucediendo en el que estamos coincidiendo con Dios. Como dice Luis, el demonio siempre intenta llevarnos al pasado, porque ya pasó, o al futuro. Si somos viejos, al pasado, y si somos jóvenes, al futuro. Nos saca del presente porque el presente es la única dimensión que coincide con Dios. Dios es un constante presente. Entonces, la pasión es un ahora, es un presente, es un hoy, ¿verdad? De una conversión que libera, ¿verdad?, de las cadenas es un tiempo de cadenas que se rompen. O sea, podemos decir Cuaresma, cambios, conversión por un corazón joven, un corazón flexible, un corazón que se atreve a vivir porque se plantea retos de amor joven. Entonces el Papa nos decía que la Cuaresma es por esto un volver al propio corazón. Es un pensamiento interesante este del Papa. Es un viaje del exterior al interior. Y dice, te lo leo la Cuaresma nos sumerge entonces en un baño de purificación y de despojamiento. Quiere ayudarnos a quitar todo el maquillaje del que nos revestimos, intentando ser mejores de lo que somos, aparecer mejores de lo que somos. Y dice más, significa pues la Cuaresma un mirarnos por dentro. Es bonito esto, ¿verdad? Es como psicología moderna. El hombre actual es tan complicado. Entonces dices, significa mirarnos por dentro, realmente lo que somos,
quitándonos las máscaras que a menudo usamos, disminuyendo el ritmo de nuestro frenesí. O sea, vamos a lograr esto disminuyendo el ritmo de nuestro frenesí, abrazando la vida y la verdad de nosotros. Porque digámoslo así, tantas veces el trabajo en sí mismo sano es una máscara para enfrentarnos con nosotros mismos. Decimos que tenemos poco tiempo para esto, poco tiempo para aquello, y que tenemos poco tiempo para rezar. Y hay algo, dime tú, más importante que encontrarse con Dios, que hablar con Dios, que conversar con Él. Pero pues, esto es lo que intenta la Cuaresma, ¿verdad? Convencernos de que la vida no es una actuación. La Cuaresma nos invita a bajar del escenario de la ficción, porque nos construimos una ficción. Y dice, es así, volver al corazón, volver a la verdad, volver a luchar por mejorar. Qué bonito esto es la Cuaresma, volver a luchar por mejorar. Entonces, esto es como el primer punto que quería que tocáramos en la meditación, para pasar a hablar de lo que sabemos muy bien, que es que Jesucristo, nuestro Señor, en el desierto fue tentado. Padeció las tentaciones. No quiere decir que fueron las únicas tentaciones que sufrió el Señor. Ya sabemos que el demonio lo perseguía. Aquellos endemoniados que estaban cerca, pues implica un influjo cercano del demonio con Jesús. Y en la oración en el huerto, por supuesto que el demonio llega a tentarlo y toda la pasión. Pero hay como en el Evangelio estas tentaciones, esta narración de tentaciones paradigmáticas para que nosotros aprendamos. Entonces, son las tentaciones del desierto, de la soledad. Estás solo y como desarmado. Y nos muestra esto a Cristo, como perfecto Dios, pero como perfecto hombre. Se somete a las tentaciones, no peca, pero se somete a las tentaciones. Es un misterio, pero está revelado en el Evangelio. Y San Agustín, hablando de las tentaciones, porque nosotros a veces pensamos que tenemos demasiadas tentaciones y que somos caso especial de tentaciones. No te equivoques. Son ocurrencias que nos mete el mismo demonio para excusarnos. Somos normales y tendremos tentaciones hasta el momento de morir. Entonces, pero San Agustín, que tenía experiencia por vida pasada, ¿verdad?, decía, bienvenida la tentación, porque sin tentación no hay lucha, y sin lucha no hay victoria, y sin la victoria no hay corona. Esa corona que como hijos de Dios, por supuesto que queremos, la corona del cielo, la corona, ya la victoria es coronada, es premiada, pero todo comienza con la tentación. Pero el ámbito en que Cristo nuestro Señor padece las tentaciones nos dice mucho. 40 días de oración, de ayuno, ¿verdad? De intensa relación con Dios, de fortificación en el Señor. Esto nos habla mucho y así vence las tentaciones. Tanto que por eso la Iglesia nos propone, nosotros como clásicamente, ¿verdad? Es más amplio, pero las obras de oración, de ayuno y de limosna en la Cuaresma. Ayuno es mortificación, ¿verdad? Y limosna significa desprendimiento. Porque si hoy doy limosna de lo que me sobra, pues hombre, tengo poco mérito, algo tendré, ¿verdad? Pero limosna de lo que implica bastante para mí, pues ya es valioso. Pero limosna de mí mismo, desprenderme de mí, deshacerme, el deshacimiento total que propone Cristo en el Evangelio para el discípulo, para aquel que lo sigue. Entonces, ese es el que da la limosna más valiosa. Se da Él y, por supuesto, lo demás. Entonces, este pues es un enfoque general. Y el Papa Francisco, el día del domingo pasado, entró a las tentaciones de manera general, como las tres juntas,
haciendo una interpretación muy interesante del Evangelio. Porque el Evangelio nos dice que Cristo vivía en esos días, pues, ¿verdad?, entre fieras y los ángeles le servían. Entonces, hay fieras y ángeles, dice el Papa. Son la compañía que describe el Evangelio. Entonces, fieras, ¿qué sentido tiene esto? Hay que pensarlas como las pasiones desordenadas que dividen nuestro corazón. En definitiva, la lucha del mal contra el bien, ¿verdad?, que vienen tratando de poseer nuestro corazón. Nos cautivan, parecen seductoras, pero si no tenemos cuidado, corren el riesgo de destrozarnos. Esas pasiones desordenadas. Podemos dar nombre a esas fieras del alma, los diversos vicios, el ansia de riqueza, la avaricia, ¿verdad?, que aprisionan en el cálculo y la insatisfacción constantes, la vanidad del placer, que condena a la inquietud de la soledad, pero esa soledad mala de desesperación, de sentirse aún dejado por Dios, porque uno se ha metido por caminos equivocados y se ha apartado de Dios. Y de nuevo, la codicia de la fama, también, que genera inseguridad y la necedad constante de confirmación y de protagonismo. Fieras, ¿verdad? Que todos, si somos sinceros, vamos sintiendo. Hay que hacer la oración con bastante sinceridad, con bastante realismo, ¿verdad? Entonces, claro, codicia, vanidad y avaricia son como bestias selváticas, dice, y que hay que domarlas y combatirlas. De lo contrario, devorarán nuestra libertad. El Papa tiene como su mensaje de Cuaresma, nos habla de que en la Cuaresma ganar la libertad, porque vamos ganando este deshacimiento, rompiendo esas cadenas, ¿verdad? Y entonces podemos avanzar, podemos volar. Decía San Agustín que lo mismo da que al águila la ate a la tierra una cadena que un hilillo sutil, porque si es suficiente para tenerla en tierra, pues lo mismo está. Entonces, así nos sucede a nosotros. El águila, nuestra alma es águila para volar alto según Dios. Así decía San José María, no vueles como ave de corral cuando estás hecho para volar como las águilas. Entonces la Cuaresma es precisamente esta invitación a revisarnos, ¿verdad?, en el Señor y emprender el vuelo. Pero sigamos con la homilía del Papa Francisco. Hablaba de las fieras y ahora vas a hablar de los ángeles. Entonces dice, en el desierto estaban los ángeles. De hecho aparecen muy claramente cuando el demonio es vencido en la tentación. Entonces dice, los ángeles son mensajeros de Dios que nos ayudan, nos hacen el bien. De hecho, su característica, según el Evangelio, es el servicio. Ángel significa sirviente, siervo, serviente. Entonces, ellos están ahí para servir. Y si exactamente es lo contrario de la posesión típica de las pasiones bajas. Ellos, lo bueno, sirve, y lo otro posee, nos posee. Servicio contra posesión. A veces creemos que somos libres cuando nos dejamos coger por algún vicio, alguna mala costumbre, y es cuando más encadenados estamos. Ahora los chicos todavía no quieren obedecer y piensan que así se están liberando, es cuando más encadenados se van volviendo por esas pasiones bajas. Los espíritus angélicos recuerdan los buenos pensamientos y sentimientos sugeridos por el Espíritu Santo, mientras las tentaciones nos desgarran las buenas inspiraciones divinas que nos unifican y nos hacen entrar en armonía. Viene a desgarrar, a esa integración del hombre.
Esas inspiraciones divinas aquietan el corazón, infunden el sabor de Cristo, el sabor del cielo. San Pablo decía, el bonus odor Christi, el buen olor de Cristo. Pero qué bonito dice el Papa aquí, es que saboreamos el cielo cuando nos dejamos coger por esas buenas inspiraciones del Espíritu Santo que nos recuerdan los ángeles. Entonces, la Cuaresma es tiempo para lograr y para hacer esto. Entonces, decía, esto es como en general, pero ¿cuáles son? ¿Qué significan esas tentaciones concretas? Yo pienso que es justo que querramos saber cuáles son, recordar cuáles son las tentaciones concretas que nos narra el Evangelio. Leo la versión de San Lucas porque tienen algunas diferencias pequeñitas, ¿verdad? Entonces dice que no comió nada en aquellos 40 días que pasados tuvo hambre. Esto es bien importante. Jesucristo es hombre y el hambre es terrible. Mira, es que puede ser que a ti no te haya faltado nunca, no un día de comida, sino un tiempo de comida. Pero el hambre es terrible. Entonces Jesucristo tiene hambre de verdad y se presenta el diablo en ese momento, en un momento difícil. A veces nosotros nos excusamos porque decimos que el demonio nos tentó en momentos difíciles. Hombre, es cierto, y es bueno que lo sepa el confesor, pero más difícil que esto. Entonces, porque dice, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Y Jesús le respondió, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Entonces aquí Jesús tiene esta primera tentación y está afrontando dos problemas. Bien interesante esto ahora, dos problemas. Primero, el demonio sale vencido en el área de la sensibilidad, de la sensualidad del hombre, ¿verdad? Entonces, Jesucristo siente hambre, él piensa que el instinto de supervivencia es el más fuerte. Y entonces, pero vence. Y vence así la pereza, la lujuria, la gula, que a nosotros tantas veces nos dominan. Además, hace ver esta tentación vencida que Jesucristo no utiliza su poder infinito para beneficio propio. Él padece la tentación y la vence. Y tuvo hambre. Esto daría como para meditar mucho porque es terrible el hambre, ¿verdad? Entonces, pasemos a la segunda tentación y te la leo. Dice, llevándole a una gran altura, le mostró desde allí en un instante todos los reinos del mundo y le dijo el diablo, todo este poder y toda su gloria te daré, pues a mí se me ha entregado y a quien quiero se lo doy. Si pues te postras delante de mí, todo será tuyo. Mateo dice, si postrándote ante mí, me adoras, ¿verdad? Entonces, pero fijémonos, todos los reinos del mundo. Miente porque no son suyos, pero el demonio es el padre de la mentira, ¿verdad? Dice, todo el poder y la gloria, todo te daré. No lo puede dar porque no es suyo y además está envenenando, intentando envenenar a Cristo, ¿verdad? El demonio no tiene nada, solo mentiras. Y lo que es de veras es un ladrón de almas redimidas porque Cristo derramó su sangre preciosísima por todos los hombres. Pero cada quien tiene que hacer esa pasión objetiva, tiene que volverla subjetiva, o sea, tiene que hacerla propia, con libertad, dejándose redimir por el Señor. Entonces, con esta tentación vence pues Jesús la avaricia del mundo, el éxito a cualquier precio, el dominio de los reinos, ¿verdad? La prevalencia del propio juicio, lo mío,
Esto es para mí, lo mío, ¿verdad? Y se sujeta, el Señor también aquí se ve que se sujeta a otro poder. Porque ahora que vivimos en un relativismo muy grande y un materialismo también así, entonces la gente pretende pues sujetarse solo a su propio poder, que nada me limite. Y Jesucristo aquí no, se sujeta al poder de Dios. Porque por supuesto que fueron tentaciones para él y fuertes han de haber sido, porque sabía lo que se le venía encima, pero se sujeta a otro poder, domina la obediencia. Y esto lo digo porque ahora muchas veces no queremos obedecer, no queremos oír al Señor. Y hay que abrirle oídos al Señor en esta Cuaresma. Y la tercera tentación, ¿verdad? Conocemos bien la narración. La tercera tentación es: le condujo luego a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, lo más alto. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles ha mandado sobre ti que te guarden y te tomen de las manos para que no tropiece tu pie contra las piedras. Y entonces Jesús le dice: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabado todo este género de tentaciones, el diablo se retiró hasta un momento determinado, dice. Y San Mateo añade: y los ángeles lo servían. Después vendrán otras tentaciones, pero aquí están, ¿verdad? No está en las tres concupiscencias, ¿verdad? Está tentado en la sensibilidad, en la sensualidad, en la sexualidad, y está tentado también en el poder, en todos los reinos, ¿verdad? Toda la gloria, y está tentado en el tener, ¿verdad? Dice el Papa Juan Pablo II, la tríada que arrastra al hombre de hoy es la troika, se dice en ruso, los tres caballos son el poder, el tener, el poder y el placer. Entonces Jesús es tentado ahí. Entonces, claro, Jesús en esta última tentación del pináculo vence la soberbia, vence la vanidad, vence el protagonismo que el demonio le propone, la codicia de la fama, porque el demonio le está diciendo: lánzate para abajo, y entonces caerás bajo el aplauso de todos los que están en la plaza y te reconocerán como Mesías. Y Jesús quita eso. Cuando nos dejamos llevar por esta tentación, que es una gran suficiencia, ¿verdad? Entonces decimos que no a la formación. No queremos atarnos a la formación bien llevada, bien seguida, ¿verdad? Espiritual. Nadie me manda, ¿verdad? Y tampoco el magisterio de la iglesia. Y entonces aparecen esas religiones de supermercado, como decía el predicador de la casa pontificia, donde uno llega al supermercado y en la góndola correspondiente va cogiendo cosas según le place y poniéndolos en la carretilla. Entonces esas religiones de que yo cojo lo que a mí me gusta y me hago una religión, un espiritualismo, un misticismo a mi gusto. Bueno, claro, ¿por qué? Porque estás en el pináculo y no quieres reconocer tu lugar. Y Jesús rechaza esto. Entonces, ¿qué nos plantea todo esto? Pues Cristo vence y nos dice cómo vencer: con la oración, con la mortificación, que es el ayuno, y el deshacimiento propio. Porque hay que reconocer: debo cambiar, debo crecer espiritualmente, debo ser mejor apóstol, mejor cristiano. A veces decimos, criticamos a la iglesia, nos atrevemos a decir: ¿por qué no hacen esto y aquello? ¿Y qué haces tú? ¿Qué hago yo? Me viene a la cabeza ahora el recuerdo de aquel discurso famoso de Kennedy, ¿verdad? Donde va diciendo eso: ¿qué hago yo por mi país? Dice. Bueno, ¿qué hago yo por mi iglesia? Entonces, si hemos caído, que habremos caído varias veces, entonces hay que volver a Él, porque la Cuaresma nos plantea también volver a Dios. Y es bonito recordar para esto al hijo pródigo, que siendo rico se retira de la casa del padre, va y vende todo lo que tiene, y entonces, vende toda la fortuna y hace un capital y se marcha lejos.
Al principio todo le sale como quería, según había previsto, porque con la plata baila el mono, decimos aquí, ¿verdad? Tenía amigos de ocasión, ¿verdad? Amigos de vino y carne, dicen los chinos, ¿verdad? Que bien fuerte, ¿verdad? De eso nada más, pero no amigos, y a la hora de la dificultad se queda solo. Y entonces se va a pedir trabajo y encuentra un trabajo denigrante para un judío, muy denigrante, porque se pone a cuidar cerdos. Qué terrible esto, ¿verdad? Pero recordémoslo así brevemente, porque nos invita el Papa a pensar, dice en Cuaresma, dice, es tiempo de conversión, tiempo de libertad. Y entonces, y todo ser humano tiene en su interior la seducción de la mentira, pero hay que detenerse, y entonces recordamos, detenerse ante Dios es el hijo pródigo, ¿verdad? Y detenerse ante los hombres, el buen samaritano, que se detiene para atender a aquel. Bueno, pero primero digamos el parón del hijo pródigo. Estaba cuidando cerdos hasta que pensó para sí. ¿Cuántos criados hay en la casa de mi padre que tienen pan hasta saciarse? Y yo estoy aquí queriendo comer la comida de los cerdos y hasta eso me niegan. Pero añade, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón, le diré que no soy digno de ser tomado como hijo, sino que me tenga como uno de sus criados. Pero todos sabemos el fin de la historia, ¿verdad? Como al llegar a la casa del padre aparece el perdón. Y ese es Dios, ¿verdad? Es el rostro de Dios, decía. El Padre es el rostro de Dios, misericordioso de Dios. Aparece el perdón, la comprensión, la ternura, el abrazo, el beso. Y a continuación, la ropa porque estaba desnudo, el calzado, el anillo que le da la dignidad familiar, la fiesta, el banquete, la música y la compañía de seres amados, ya no falsos como los otros que estaban en esa tierra lejana, sino amados, parientes amados y amigos de verdad. Y con esto pues la felicidad está en volver a la casa del Padre. Pero el hijo pródigo, hasta que se venció a sí mismo y dejó su ego aparte y se atrevió a pedir perdón y a volver a la casa del Padre, reconoció su situación. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y entonces volvemos. O sea, pues la Cuaresma, así dice el Papa, es tiempo de libertad. Y libres nosotros podemos atender a los demás. No olvidemos esto, que estamos hechos para los demás. A Cristo, si nos fijamos en el Evangelio, las multitudes, las almas, le golpean el corazón tantas veces, dice el Evangelio, y se le removieron las entrañas, porque andaban como ovejas sin pastor. Y eso tenemos que verlo nosotros y atender no solo lo meramente espiritual, que es maravilloso, sino también lo físico, en la medida de lo posible. Este tiempo de Cuaresma es tiempo de limosna hacia allá, que viene del deshacimiento propio, deshacimiento del tiempo propio. ¿Qué voy a hacer en esta Cuaresma para volcarme sobre los demás? ¿Qué actuación social puedo hacer? ¿Qué beneficio público? Quizás puede ser alguna cosa notoria o quizás una cosa muy íntima, como visitar a un pariente que no lo visita nadie, que está anciano y que está solo y que está triste y que no lo visita nadie. Entonces, tengo un conocido que se fue a despedir de su abuelita porque estaba mal, le habían dicho que estaba mal. Y entonces la abuelita se puso se puso triste cuando apareció el nieto, ¿verdad? Y feliz, y el nieto estuvo un buen rato y dijo, voy a volver. Y la viejita estaba mal de la cabeza, pero suficiente como para decirle, el próximo año, ¿verdad? El próximo año. Y entonces fue un golpe bien duro para él, porque pues quería a su abuela, pero no le daba tiempo. Y el próximo año, le dijo a la viejita, y murió. O sea, libertad. Volvamos a los puntos capitales que hemos tratado aquí. El desierto, ¿verdad? Era lo primero, estamos con Cristo en el desierto, tiempo de intimidad con Él, de conocerlo, de conversión, de purificación. Luego hemos hablado de las tentaciones de Cristo que nos animan para saber que siempre podemos vencer con Él. Y repasamos los medios de oración, mortificación
y limosna, desprendimiento de ti mismo, ¿verdad? Y por último, está en la vuelta del hijo pródigo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Como vuelve y que termina feliz esa parábola. Es muy bonita. Entonces, la Cuaresma nos sumerge, te leo esto del Papa, entonces en un baño de purificación y de despojamiento. Quiere ayudarnos a quitar todo el maquillaje de aquello que nos revestimos para parecer otros, adecuados, mejores de lo que realmente somos. Significa, por tanto, quitarnos las máscaras que a menudo usamos, quizá excusados por el frenesí de la tarea laboral, justa y buena en sí misma, pero quizá malamente afrontada. Entonces, la Cuaresma es un viaje de volver al corazón, de volver a la verdad, de ver para adentro, Señor, cómo estoy y quiero estar bien, quiero estar a tu lado, quiero cooperar, quiero volverme otro, quiero transformarme, quiero cambiar. Terminemos pues la meditación yendo a María Santísima, que quizá espiritualmente estuvo muy cerca de Jesús. Sin el quizá, no estuvo en el desierto porque no nos lo dice el Evangelio, pero sí estuvo con él sin parar en esos 40 días. Madre, enséñanos a andar por estos caminos que nos propone en este tiempo litúrgico tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el ratito de oración que hacíamos anteriormente, todo es válido si domina el amor. Y todo se entiende si hay amor. Si no hay amor, no se entiende nada. Y nosotros debemos querer amar y amar así, encendidamente, a Jesucristo nuestro Señor. Acompañarlo así por amor vibrante, queriéndolo consolar y mimar en el desierto, donde comienza a padecer en soledad, en abandono. Que no faltemos tú y yo, y que por nosotros el Señor no se sienta abandonado. En esta segunda meditación vamos a hablar de la oración de intercesión. Es bien interesante esto, porque la oración de intercesión es sumamente importante. Date cuenta que nosotros los católicos pensamos en la iglesia como en un todo en Cristo. La iglesia es el Cristo total, el cuerpo místico de Cristo, unida por el Espíritu Santo. Y entonces estamos aquí, la iglesia peregrina, en el purgatorio la iglesia purgante y en el cielo la iglesia triunfante. Y entonces nos ayudamos rezando los unos por los otros. Y esto es muy importante. El Señor fue enseñando esto en la Sagrada Escritura desde el tiempo de Abraham, porque la fe conduce a oír a Dios y a poner por obra lo que Dios quiere, lo que Dios pide. Y cuando habla de Abraham, la Escritura le llama amigo de Dios. Y Jesucristo da ese título también a los apóstoles.
Ya no llamo siervos, sino amigos. Y qué bonito es esto, hay un cambio. Ya cuando están y están íntimamente en la última cena, son amigos, ¿verdad? Y esto es importante porque el amigo, así metido en la iglesia, y siempre, ¿verdad?, abre su corazón al amigo. Habla de sus preocupaciones, comunica sus proyectos y alegrías. Y en los ratos de oración se afianza en esta misma línea la intimidad con Dios, a quien hemos de tratar como amigo, porque Él quiere que seamos amigos. En hebreo, amigo es amado, significa amado. De hecho, cuando llega Judas a traicionarlo, le dice el Señor, la traducción dice, amigo, ¿a qué has venido? Pero realmente le dijo, amado. Y Jesucristo no tiene palabras vacías, no tiene fingimientos ni máscaras. Realmente lo amaba, hasta que ya no pudo amarlo, pues hasta que Él se volteó por completo. Y la historia de Abraham, en este sentido de la oración de súplica y de intercesión, es paradigmática. Porque cuando el Señor decide castigar a los habitantes de Sodoma y Gomorra, se lo comunica a su amigo, a Abraham. Y dice así la Escritura: ¿cómo podré ocultar a Abraham lo que voy a hacer cuando Abraham se va a convertir en un pueblo grande y poderoso? Y en él van a ser bendecidos todos los pueblos de la tierra. Claro, cuando el Señor le comunica esto a lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra, dice el Papa Benedicto, aquí interviene a Abraham con su oración de intercesión. Debemos de rezar los unos por los otros, por tu mujer, la mujer por el marido, por los hijos, por las hijas, los hijos y las hijas por los padres, por los amigos, los unos por los otros, por las comunidades, por el país, por el Papa, por la iglesia, por los obispos, por los sacerdotes, por los matrimonios. Hemos de rezar, de interceder, porque eso somos. Tenemos un sacerdocio real en Cristo, que es el sacerdote por antonomasia, y entonces si nosotros participamos de ese sacerdocio, y sacerdote significa mediador. Nosotros mediamos entre Dios y los hombres y Dios. Y entonces se ve pues que el Señor quiere reconducir la humanidad por la fe, por la obediencia, por la justicia, y ahora el amigo de Dios, que es Abraham, se abre esta realidad y entonces pide, porque le duele, reza por los que están a punto de ser castigados y solicita su perdón. Impresiona mucho esto si nos detenemos, porque resulta alentador, ¿verdad?, que un hombre firmemente apoyado en su condición de amigo, porque eso es lo que era, amigo, se enfrenta, dice el Papa, en cierto modo al Altísimo, abogando por la conversión de los pecadores en una oración confiada. Es que realmente podemos mucho, y se enfrenta y le dice: ¿vas a destruir al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad y la vas a destruir. ¿No la perdonarás en atención a los 50 justos que hay dentro de ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, equiparar al justo y al malvado, lejos de ti. Y entonces llama la atención porque el Señor condesciende a la petición de Abraham, condesciende a la petición de 50 justos y le dice que por 50 justos no la va a reducir, no la va a destruir. Y entonces, pero Abraham, conociendo la realidad, podemos pensar, va reduciendo el número en su diálogo. Y de 50 pasa a 40, de 40 pasa a 20, de 20 pasa a 10, de 10 a 5, así va. Y entonces va diciendo: no se enfade mi Señor. Hombre, es muy bonito. Si hablo una vez más, ya al final, quizás se encuentren allí 10 justos. Dios contestó: no la destruiré en atención a esos 10. Y al final,
nos consta y nos da pena, porque así somos los hombres, ¿verdad? Sodoma y Gomorra fueron destruidas, porque 10 justos, si hubiera habido, la hubieran librado. Pero entonces volvamos al tema. Qué importante es la oración de unos por otros. Y qué importante es que tus hijos vean que oras por ellos. Y así tu mujer y la mujer su marido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que conformar una comunidad de oración en Cristo nuestro Señor. Y confiando que es un arma tremenda la oración. Qué importante es la oración de unos por otros. Entonces, es la intercesión, decía Benedicto XVI, por la salvación. Y el Señor está dispuesto a convertir los corazones, a atender las súplicas de sus amigos. Pero es preciso que cada una y que cada uno rece más para que las almas vuelvan a la amistad con Dios y para que nosotros no nos alejemos. Porque hemos de decir al Señor también: guárdame, Señor, cuídame, Señor, ayúdame, Señor, no me dejes, Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando sentimos el ansia de confesarnos, de hacer oración, de volver a la hostia santa y de visitar al Santísimo, de hacer oración, ¿verdad? De acercarnos a Él, porque Él atiende las súplicas de los amigos. Pero decía San José María algo muy bien dicho, decía: el problema es que rezamos pocos y los que rezamos poco. Es que rezamos poco. Convéncete, rezamos poco. ¿Cuánto se puede? Pues, fíjate que con una misa, por ejemplo, ¿verdad? La misa tiene toda la gracia redencional. ¿Y cuánto se podría lograr con una misa? Decía San Francisco de Asís, me lo habrás oído, que con una comunión podríamos entrar en el cielo, porque ese es el cielo, gozar de Dios, pero por nuestras miserias y pecados, pues no lo logramos. Pero así se nos da Dios. Entonces, y quiere que pidamos de veras unos por otros, con intensidad, por la iglesia, te decía ya, por las almas, por el mundo entero, con fe, con humildad, con perseverancia, volver y pedir, y recordando así la promesa del Señor. Qué bonita, es que el Señor siempre está con nosotros. Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, hasta la consumación de los siglos. Bueno, pues aquí haz un poquito de oración, porque la Cuaresma sirve para eso, ¿verdad? Para bajar a la realidad propia y hacer, y ver, viendo la realidad, pues entonces cambiar. Bien interesante también que cuando se reza, cuando se hace oración, se crecen las virtudes teologales y se crece en la esperanza, que es una virtud que hasta ahora bastante golpeada. Los autores de espiritualidad actuales todos coinciden en que la mayor herida de la sociedad actual, de la cultura actual y de la Iglesia católica, de los católicos, es la falta de esperanza. Entonces, debería ser al revés, porque la esperanza segura es no solo informativa de que vas a poder ganar el cielo, sino performativa, te cambia la vida, te cambia tu realidad y te adapta a esa meta del cielo. Pero, claro, hemos de verla así. Entonces, aquí hablando con Dios nuestro Señor, recordemos lo que dice Isaías: porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Cuanto los cielos son más altos que la tierra, tanto están así mis caminos por encima de los vuestros y mis pensamientos por encima de vuestros pensamientos. Qué bueno es esto también, darse cuenta que Dios está más arriba, que Dios piensa mejor. Y entonces piensa mejor de nosotros mismos. Pero ahora dediquémonos a hacer este examen, porque el tema fundamental somos tú y yo, ¿verdad? Si estamos respondiendo a los toques del Paráclito que no nos faltan, para que nos dediquemos a la oración, para que meditemos, para que supliquemos, para que pidamos. Y San José María fue a México en el año 70 y estuvo ahí una larga temporada, unos
poquito más de un mes, y fue a hacer una novena de súplicas a la Virgen de Guadalupe. Pero se entretenía, se admiraba de ver esa gente que entra de rodillas en toda la plaza, ¿verdad? Sangrando quizá de las rodillas, haciendo súplicas a Dios, súplicas de sangre, ¿verdad? Pidiendo. A veces van las mamás de rodillas con las niñas en los brazos así de rodillas y llama mucho la atención, ¿verdad? Y dice, esta fe de esta gente, esta confianza, esta esperanza, esta seguridad de la oración, por supuesto que la querríamos nosotros. Pidámosla, ¿verdad? Entonces, el Señor desea salvarnos de nuestros pecados y salvar a todos los hombres de sus pecados, porque la misericordia del Señor es infinita. Entonces, bueno, pero quiere una mínima respuesta para transformar el mal en bien, para transformar la venganza en perdón. Por eso es que Dios deseaba que hubiera esos justos en la ciudad. O sea, Dios estaba muy de acuerdo con la oración de Abraham. Quizás se encuentren, y recalcaba el Papa ahí, dentro, en realidad, en esa multitud enferma, unos 10 para conseguir el perdón, para que sobrevivan todos, y no los encuentran. Bueno, entonces, que intentemos cambiar, ¿verdad? Y que aprendamos de Abraham y que nos demos cuenta de una cosa muy buena, es que ahora las circunstancias han cambiado porque ha venido Jesús, que es el justo y que ha conseguido el perdón de todos nosotros, ¿verdad? Entonces no nos desalentemos nunca. Bueno recordar a Jeremías, que está en una situación semejante. Jeremías está cercada de babilonios, Jerusalén, y entonces le pide Jeremías al Señor, y entonces le dice, ve y busca al menos un justo, recorre las calles de Jerusalén, mira bien y entérate, busca por sus plazas a ver si encuentras a un hombre, si hay quien haga justicia y busque la fidelidad, entonces la perdonaré. Uno. Pero esa situación ha cambiado porque ese uno ya vino a la tierra, ya derramó su sangre por nosotros, ya nos compró con precio grande, decía San Pablo, con precio magno, pero tenemos que aplicarnos esa gracia redencional cada uno. Entonces, pidámosle al Señor, pero con más confianza, ¿verdad? Porque se quiere apoyar en la oración de los cristianos. Señor, salva al mundo, sálvanos a nosotros, salva a la sociedad, salva tú tienes a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, sálvalos, salva a mis parientes, salva a mis amigos, y podemos apoyarnos unos en otros, sobre todo cuando alguien se pone enfermo, que eso es muy bonito, ¿verdad? Rezar, interceder. Y Dios sabe cuándo hará el milagro, pero muchas veces quiere contar con esa cuota de oración que nosotros podemos poner. Entonces, pues, decía San José María, fe, hijos míos, fe, porque todo se remedia si rezamos, si unimos nuestras peticiones a las de Cristo, a las que Cristo alza a Dios, al Padre Celestial, en la Santa Misa y siempre con una eficacia impetratoria infinita y que siempre han utilizado los cristianos. Fe. Y entonces ponía un ejemplo que es notorio, que quizá en el que no hemos quizá recapacitado. Cuando meten preso a San Pedro después de que muerto Jesús, ¿verdad? Matan a Santiago, el primo de Jesús, hermano de Juan, y Herodes se da cuenta de que eso gusta a los judíos. Y para congraciarse con los judíos, coge preso a Simón para matarlo después de la fiesta, pues, ¿verdad? Y entonces preguntaba a San José María en una meditación, ¿qué podían hacer los primeros cristianos para defender al primer papa? La mayor parte de ellos era gente sin influencia, y sin influencia alguna, y los que la tenían no podían usarla. Pero San Lucas no deja de consignarnos la conducta de aquellos primeros hermanos nuestros, porque dice, en oración permanecían sin parar.
oraban permanentemente, sin parar, oraban sin cesar. Toda la iglesia en pie, con los brazos en acto, en actitud de oración, clamaba a Dios por su Papa. ¿Y cuáles fueron los resultados? Recordemos, todos lo recordamos, quizá no con mucha claridad, pero lo recordamos todos, como en la noche, donde estaba Pedro en prisión, se le apareció un ángel en la celda y le despertó y le avisó: levántate deprisa, vístete y cálzate. Entonces, claro, y le dice que se ponga la túnica, se dice vestirse en el texto original, ¿verdad? Pues es que dicen los autores que el ángel es como fino, como que quiere que evite el resfrío, como que se enferme. Vístete y cálzate. Y las cadenas se le quebrantaron y se franquearon las puertas de la prisión, y el príncipe de los apóstoles sale de su encierro. Cuando uno lee el texto en las cartas y en los hechos de los apóstoles, Pedro no sabía si soñaba, si tenía una visión o si era verdad. Porque llegan hasta la puerta de bronce, que era un famoso portón, que se abre por poder angélico, y sale Pedro y llega a la calle. Y entonces en la calle como que se despierta, ¿verdad? Y cae en cuenta de lo que sucede y va a la casa de la abuela de Marcos, una mujer pudiente. Y entonces, como ya lo he dicho en otras ocasiones, toca la puerta con sigilo, con cuidado, y sale a abrirle a una criadita que conocemos su nombre, se llamaba Rosita. Y decía San José María, y esa Rosita se puso tan contenta de ver a Pedro en una calle que cerró la portezuela o el póstigo y se fue corriendo dentro. Y les dice a los que están dentro: está Pedro en la puerta. Y entonces dicen todos: ¿será su ángel? O sea, la familiaridad con que trataban a los ángeles, pero ¿será su ángel? No creen que es él. Pero van, le abren y entonces gritan tanto que Pedro, dice la Escritura, tiene que callarlos. Y se va de ahí por temor a que los fueran a complicar, ¿verdad? Que fueran a cogerlos las autoridades y los metieran presos. Se va. Pero qué importante esto, ¿verdad? Claro, rezan y consiguen. Hay que rezar. Y entonces, dice que mi hijo no me escucha y le quiero hablar. Pues decía San José María, antes de hablar de Dios a las almas, hablemos con Dios, hablemos de las almas con Dios. Antes de hablar de Dios a las almas, hablemos de las almas con Dios. Háblale, cuéntale de tu hijo, de tu hija, de tu mujer, de tu situación económica, de tu situación sentimental, de las situaciones difíciles de salud. Cuéntale, reza, pide. Aquí está el oratorio siempre abierto para aquellos que quieran venir por el día, pasando por aquí, pues que entren y que saluden al Señor. Y hay tantos lugares de oración, de adoración perpetua de Jesús, ¿verdad? Qué bonito es esto, ¿verdad? Que pasemos claro, y recemos. Fíjate, te cuento una cosa un poco triste, porque hubo a partir de Monseñor Rivera y Monseñor Sáenz, hubo obispos de San Salvador, hubo un crecimiento de la devoción eucarística, se pusieron de moda las capillas de adoración perpetua, ¿verdad? En las iglesias y ahora están como decayendo. Estamos visitando menos al Señor, quizá cuando más lo necesitamos. Y entonces algunas están maltratadas. Te digo esto para que cuando pases a una de ellas pongas ojo atento y quizá merezca que des una limosna en tiempo de Cuaresma, como ya decíamos, ¿verdad? Porque es muy importante para un pueblo la unión, la oración eucarística, orar ante Jesús. En fin, por eso pues preguntémonos, pido por las personas que quiero,
Pido por todas las personas y por aquellas que me encuentro. Pido pues por las amistades y quizá intensifico la oración, me propongo rezar pues un rosario, una novena, algún santo, una ejaculatoria buena. Insisto, decía el anterior prelado del Opus Dei, recemos especialmente y con continuidad por la juventud. Es obvio que la juventud está un poco díscola, ¿verdad? Y que es una cultura de inmediatismo vacío que tiene tremenda. Otro día me contaba un amigo que entrevistó a una chica, no aquí, en otro país, y entonces que llegó a querer, y le dijo a la chica que quería cambiar de trabajo. ¿Y por qué quieres cambiar de trabajo? Decía, la postmillennial típica, ¿verdad? ¿Y dónde trabajas? En Galaxy, bien ubicada. Y entonces, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? 2 años. ¿Y cuántos años tienes? 22. ¿Y por qué quieres irte? Dice, porque no participo de las decisiones importantes de la compañía. Entonces, ¿cómo si tiene 22 años y solo lleva 2 años trabajando, quiere participar? Claro, esa es la cultura, ¿verdad?, del momento. Bueno, pues suplámosla nosotros, rezando por esta gente que nos va a sustituir y que en definitiva va a conducir el mundo. Entonces, para terminar, digamos, acudamos a María, que es la omnipotencia suplicante. Qué bonito esto, ¿verdad? Así le decía San José María, todo lo puede la Virgen María, todo lo puede. Recuérdate en la boda de Caná, como el primer milagro, ese suceso tan importante, se da por una intercesión de María. Vaya oración de intercesión a María. No tienen vino, ¿te acuerdas? Y después, cuando Jesús le dice que no puede hacer nada, en definitiva, pues no le hace caso, pero en el buen sentido, conociendo la interioridad de Cristo que quería hacer el milagro y que debería saltarse esa pequeña regla, ¿verdad? Y entonces les dice a los siervos, hagan lo que les indica. Y entonces está intercediendo, intercede por mi madre y dile pues al Señor, a este hijo mío le falta tal vino o tal otro. Bueno, entonces el Señor te dice para la oración de intercesión, cuento contigo, estate a mi lado, pide por aquellos que no piden, que no aman y que no ven más allá que sus propios egoísmos. Tú pide, tú reza. ¿Por qué? Porque somos hijos queridísimos. Y así el tiempo de Cuaresma es tiempo de desierto, también se dice pues como un desierto de concentración, de dejar de lado todas las cosas para encontrarte a solas con Dios. Pide esta gracia, ¿verdad?, desde el alma de oración y que tu intercesión, oración de intercesión, suba al cielo, porque es siempre muy grata la voz del Hijo que pide por los otros hijos. No olvides eso, tú tienes hijos. Es grata la voz del Hijo que pide por los otros hijos, que intercede por los otros hijos. Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.